Y para hablar de la actualidad del equipo, hoy en Buenos Días Canarias, Pilar, estamos muy bien acompañados, ya lo decíamos antes. Lo llevamos anunciando desde que empezó el programa. Por supuesto, hoy nos acompaña José Luis Martí, entrenador del Club Deportivo Tenerife. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días. ¿Cómo se viven estos días previos al partido ante el Cádiz? No, yo creo que como lo que está despertando a la isla, ¿no? La ilusión que todos hemos depositado en este momento, ¿no? Yo creo que hemos hecho una gran temporada, los números así lo reflejan, y ahora es el momento de intentar que esa ilusión se convierta en un sueño, que se haga realidad y que todos estemos pues orgullosísimos del trabajo realizado, ¿no? Yo sé que siempre los futbolistas dicen eso de partido a partido, pero ¿se ve en primera? Tenemos las posibilidades como los otros tres rivales, es decir, a día de hoy no hay ningún favorito. Nosotros creo que vamos a tener nuestras opciones, esto va a ser muy igualado hasta el final, hasta el último minuto, y nosotros trabajando como hemos trabajado durante la temporada, pues evidentemente opciones vamos a tener de ello. Yo creo que con el apoyo de nuestra afición, que siempre es importante, vamos a tener un plus que queramos o no, pues nos puede llenar de alegría y de orgullo el hecho de volver al Tenerife donde se merece, ¿no? Martín, en estos partidos influyen muchos factores que al final marcan un poco pues, el resultado final. ¿En qué errores no hay que caer o qué consideras que no se debe hacer? No, sobre todo leer bien el partido y no tener relativamente esa tensión acumulada durante los días previos, ¿no? Tenemos prácticamente 2 o 3 días previos al partido, no acumularnos mucho en cuanto a tensión y sobre todo trabajar un poco el partido en momentos puntuales. Sabemos que es una eliminatoria, que es a 2 partidos, que pase lo que pase siempre vamos a estar vivos y que siempre el equipo contrario puede estar dándole la vuelta al partido y manejar todo ese tipo de situaciones sin que la tensión y los nervios nos puedan pasar factura, ¿no? Hablaba Carmelo de los errores, pero quizás las ventajas del Tenerife frente al Cádiz, ¿cuáles son? No, ventajas yo creo que prácticamente muy pocas tenemos ninguno de los dos equipos. Yo creo que tal vez ellos tienen una ventaja en cuanto a que el año pasado fueron capaces de conseguir un ascenso a través de un playoff, entonces han vivido esa situación, a nosotros nos pilla un poco más lejos desde que se produjo el ascenso en ese playoff, pero relativamente tal como llegamos ahora a final de temporada con ya los jugadores con muchos minutos en sus piernas, principalmente la mente es el que mejor maneje todos los aspectos mentales del juego, posiblemente es el que tenga más ventajas de llevarse el partido, ¿no? Y la importancia de contar con toda la plantilla, sabemos que Iñaki, Falcón, Lozano tienen molestias, ¿cree que podrán llegar al jueves, Martí? Bueno, vamos a ver, tanto Rachi como Iñaki es muy complicado, prácticamente imposible. Anthony vamos a valorar durante el día de hoy y el día de mañana cómo se encuentra, sabiendo que evidentemente luego también el domingo hay un partido, ¿no? Tenemos también a Gaku y a Alberto con ciertas molestias que no sabemos si les va a dar tiempo de recuperar al 100% de cara al jueves y como siempre decimos, tenemos una plantilla muy competitiva, ¿no? y que prácticamente se notan muy poco las ausencias, entonces si no tenemos jugadores al 100%, emplearemos otros esperando que esos se puedan recuperar de cara al domingo, ¿no? Estaba hablando bueno, del domingo que nos imaginamos que la afición va a acompañar. Pues esperamos un estadio lleno, como se ha vivido en los últimos partidos en el estadio, con un ambiente extraordinario, con un ambiente de primera división, con un ambiente de lo que verdaderamente le gusta al futbolista, pero para eso tenemos que hacer primero los deberes en Cádiz, ¿no? Y centrarnos un poco en el jueves y a partir de ahí, ojalá que podamos disfrutar con nuestra afición del pase a la siguiente eliminatoria, ¿no? Ya ha vivido el ascenso como jugador del Tenerife, Martí, ¿qué significaría vivirlo como entrenador para usted? Pues me imagino que como cualquier aficionado, ¿no? Yo creo que cualquier aficionado, el hecho de volver a su equipo a verlo en la élite del fútbol es algo maravilloso. Para mí el hecho de haberlo podido disfrutar como jugador y haberlo vivido como jugador en momentos puntuales, en un momento en el que prácticamente no era, digamos, el objetivo principal, pero al final lo conseguimos, pues ahora como entrenador sería algo muy importante, ¿no? Pero al final lo verdaderamente importante es el Tenerife, ¿no? Y para el Tenerife y para sus jugadores principalmente, porque los jugadores con los que he contado este año, la verdad que se merecen en cualquier momento el hecho de volver a esa categoría, ¿no? Jugador del Tenerife, entrenador del Tenerife, renovado también en el Tenerife, ¿se siente querido aquí en la isla? Sí, yo desde que llegué en el año 2000 prácticamente el cariño que he sentido de la gente, ¿no? No he abandonado nunca la isla, siempre he venido de vacaciones cada vez que he podido durante toda la etapa en la que no he estado aquí. Volví prácticamente hace casi 1 año y medio y la gente ha estado siempre conmigo, siempre apoyándome, toda la gente que me he encontrado por la calle. Me he sentido muy respaldado por todo el mundo en el club, por los medios de comunicación, por los aficionados y principalmente por los jugadores, porque al final el trabajo que están haciendo es la recompensa a lo que están recogiendo, ¿no? En una entrevista reciente a los compañeros del periódico El Día, hablaba su presidente Miguel Concepción, hablaba de usted y decía que había sido una apuesta arriesgada, pero que era un entrenador en continuo crecimiento
y que llegara a ser uno de los mejores entrenadores del fútbol profesional, que no sé cómo puede valorar estas palabras de su presidente. Bueno, yo creo que evidentemente tienen una gran razón, que es que era una apuesta muy arriesgada, prácticamente sin experiencia y sin manejar situaciones. Sí que había vivido mucho fútbol, prácticamente hacía 4 meses que me había retirado de los terrenos de juego como jugador y había tenido muchos años, ¿no? Pues hasta los 40 años jugando, pues mucha experiencia en ese sentido, pero evidentemente tienes que ponerte en el otro lado, ¿no? Y lo importante era saber diferenciar lo que era mi etapa como jugador que como entrenador. Lo he ido aprendiendo a medida que he ido pasando los días. La verdad que estoy muy contento de cómo he ido gestionando las cosas, de cómo he ido aprendiéndolas, pero evidentemente para llegar a ser uno de los mejores entrenadores yo creo que falta mucho eso. Entrenador en el plano físico, pero en el plano psicológico también, ¿cuál es la importancia que tiene su labor? Pues posiblemente la más importante de todas, ¿no? Porque físicamente los chicos al final están preparados hoy en día. Pero sí que es cierto que mentalmente y psicológicamente hay que trabajar el hecho de no el conformismo, de cada día el esfuerzo diario, de sobre todo de que ellos sepan lo bueno que son, ¿no? Es decir, al final nosotros lo que intentamos, o la manera que nosotros tenemos de pensar en nuestro cuerpo técnico, es la idea de que ellos, si el Tenerife los ha fichado es porque tienen condiciones, que esas condiciones las tienen que explotar al máximo y para ello necesitan la confianza de la persona que en este caso está al cargo de ellos, ¿no? Y por decirlo de alguna manera es el jefe de esos chicos, ¿no? Y sobre todo transmitirles la confianza y que ellos tienen que tener la libertad para jugar al fútbol siempre y cuando marcando unas directrices para que todo el mundo no salga de lo que es el orden y la disciplina del equipo, ¿no? Sí, sé que siempre tiene usted una actitud como muy conciliadora del grupo, que los conoce perfectamente, ¿es así? Intenta conocerlos más allá del entrenamiento. Pero todavía me falta. Sí. Todavía me falta. Yo creo que para conocer y para motivar a un jugador o a una persona en cualquier puesto de trabajo, debes de conocerlo como persona antes de como profesional, ¿no? Y aparte de su manera profesional. Entonces intentas a cada uno llegar de la manera que crees que puede ser la mejor, pero evidentemente que no creo que haya dado con la tecla con todos, ¿no? Eso le iba a preguntar un poco al hilo de lo que está diciendo. Importante la autocrítica para mejorar. ¿En qué tiene que mejorar esta plantilla, Martí? No, yo creo que tenemos que mejorar siempre en todos los aspectos, siempre se puede mejorar en todo, ¿no? Siempre se puede mejorar en todo, pero yo creo que esta plantilla principalmente en creérselo, en valorarse. A veces no se valoran verdaderamente lo buenos que son y yo creo que en el momento en el que ellos se valoren, pero una cosa es valorarse y otra cosa es creérselo para mal, ¿no? Entonces todo lo contrario, sino que creer en sus posibilidades, saber lo bueno que son, porque lo han demostrado, porque cuando compiten, cuando un equipo ha sido el equipo junto al Levante que menos partidos ha perdido en la categoría, indica que es un equipo que es muy difícil de batir, que es un equipo que es competitivo al máximo y en eso es lo que se tienen que quedar ellos, ¿no? La convivencia en el vestuario me va a decir que buena, ¿no? Fantástica. Yo como siempre digo, esa puerta es la que es parte suya, yo esa puerta intento no rebasarla nunca porque tienen que tener su espacio donde tienen que divertirse, tienen que reírse, tienen que ayudarse, tienen que pasar el tiempo juntos. ¿Para qué? Para que esas relaciones humanas que al final y esa calidad humana que hay en ese vestuario luego se refleje en el terreno de juego. Bueno, hablábamos antes de la afición, de esa importancia que tiene del partido de vuelta el domingo, Martí. Vamos a escuchar a algunos aficionados, hemos salido a la calle a preguntarles a ver cómo valoran el trabajo de Martí dentro del equipo. Vamos a escucharles. La valoración se puede ver, no hace falta que lo diga yo, sino que se ve como lo que ha hecho el hombre. La verdad que es bien. Ha sido, y me alegro de que siga un año más, por supuesto. Muy bien, lo ha hecho perfectamente hasta la fecha. A mí me gusta mucho, o sea, creo que le aporta serenidad al equipo y creo que una parte muy importante de por qué estamos en playoff es gracias a él. ¿Quién nos va a conocer mejor que él? Nadie. Que jugó aquí y sabe lo que hay, o sea, que siga aquí siempre, por 20 años más aunque nos quedemos en segunda. Bueno, 20 años más. ¿Se plantea una larga estancia en la isla? No, me planteo, la verdad es que me gusta vivir el día a día, ¿no? Y vivir los momentos, ¿no? Y disfrutar de lo que se puede, porque al final el jueves vamos a estar disfrutando pero sufriendo a la vez, ¿no? Entonces, pensar en lo que nos corresponde. Y ahora lo que nos corresponde es pasar esta eliminatoria y ojalá pudiera estar muchos años aquí, porque eso implicaría que las cosas, porque al final los entrenadores estamos aquí si los resultados son buenos. Entonces, si estamos aquí será porque las cosas van bien y eso será bueno para el Tenerife también, ¿no? Bueno, firmó solamente por una temporada, a más de uno le podría haber llamado la atención. En una renovación siempre hay un tira y afloja. ¿Puso alguna condición para renovar? No. Nosotros renovamos por un año porque los entrenadores al final tenemos un examen diario, ¿no? Y principalmente el examen diario es el partido.
A mí me preocupa más el examen diario que yo tengo con los futbolistas. Es decir, yo cada día, ahora llegaré esta mañana al entrenamiento, tengo que intentar dar las directrices correctas y explicarles para que no haya ningún tipo de dudas de cara al jueves lo que quiero que hagan y cómo lo tienen que hacer. Y yo quiero que verdaderamente notar que esos jugadores son capaces de entenderlo y no tienen ningún tipo de dudas al respecto. Por eso para mí ese es el examen diario que tengo que hacer, ¿no? Bueno, pues con estas últimas palabras terminamos la entrevista de hoy con el entrenador del Club Deportivo Tenerife, José Luis Martín. Muchas gracias, mucha suerte de cara al partido del jueves y por supuesto que esa afición apoye el domingo también. Seguro que sí, así será. Gracias por Muchas acompañarnos. gracias. No, gracias a ustedes.